Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo poniendo la lupa sobre nuestras estrellas del cine super, analizando si son o no sospechosos de haber utilizado esteroides y sustancias dopantes en general. Si esta es tu primera vez en este canal, te informo que ya he hecho varios vídeos analizando el físico de los distintos héroes de Marvel y DC, así que si te interesa el tema ya sabes que los tienes ahí disponibles para cuando acabes este, y tranquilo que puedes verlos en el orden que quieras. Por si no te has enterado, en enero del año pasado, James Gunn, director de las películas de Guardianes de la Galaxia para Marvel y ahora CEO de DC Studios, reveló su plan para el universo cinematográfico de DC y explicó que este contará con un nuevo Superman, dejando de lado a Cavill, despidiéndolo básicamente. A partir de ese momento, las redes empezaron a especular con quién podría ser el elegido para sucederlo en el papel. Sonaron varios nombres más, como el de Wolfgang Novogratz o Pearson Fode, pero a las audiciones finales llegaron Tom Britney, Nicholas Hoult y sí, David Corenswet, que fue el elegido y quien es por tanto el protagonista de este vídeo. Y claro, sabiendo el personaje que le va a tocar interpretar y que internet estaba lleno de viudas de Cavill como yo, el listón estaba alto, la presión era máxima, había que ponerse mamadísimo, sí o sí. Y el tiempo no jugaba a su favor, porque fue elegido en junio de 2023 y el rodaje de Superman comenzaría en febrero del 24. David Corenswet tenía 8 meses para pasar de este cuerpo al cuerpo de Superman, por lo que no sería raro que hubiera tenido que tomar atajos. ¿Pero los ha tomado? Vamos a verlo. Un tiempo después de ser elegido, la propia DC Studios lo puso en contacto con el entrenador personal Paolo Masciti, quien ya tenía algo de experiencia preparando actores, pues puso en forma en el pasado a Tom Ellis, Christian Slater, Nicole Scherzinger y Flula Borg, a quien precisamente preparó para su breve participación en The Suicide Squad de James Gunn. Lógicamente, ninguno de los nombres mencionados que había preparado hasta entonces estaba a la altura en repercusión de lo que es entrenar al próximo gran héroe de DC, por lo que esto era un desafío tan grande para él como para Corenswet. Y no solo le tocaría preparar para esta película a David, sino también a María Gabriela de Faria, quien será aquí la ingeniera, y a Eddie Gategui, que encarnará a Mr. Terrific, que por cierto, este tiene un físico muy desarrollado y podría haber habido perfectamente uso de anabolizantes, pero es que también tiene unas formas musculares muy raras que me confunden bastante. Como no es su vídeo, ya me diréis qué opináis de él en comentarios. Y también parece que Paolo ha asesorado y entrenado a Nicholas Hoult, que será Lex Luthor, porque sí, vino a por un papel y se fue con otro. No es que ese rol le exija estar muy musculado, pero en el podcast Inside of You le dijo a Michael Rosenbaum, quien fue el personaje en Smallville, que ha estado entrenando porque hay una parte en All Star Superman, cómic en el que se basará esta película, donde Lex habla sobre sus músculos, del trabajo duro y de todo eso. De hecho, se pasó por algún que otro entreno de David para avivar la rivalidad de sus personajes, y estuvo bastante divertido según han contado. Yendo ya a Superman, por suerte para nosotros y para arrojar más luz al asunto, Paolo dio recientemente una entrevista para GQ, en la que explicó bastante parte del proceso que han seguido para lograr su cambio. Y esto, junto con las imágenes que tenemos de su físico en las distintas etapas, nos va a ayudar a ver si ha escogido el sable azul o el rojo. Paolo, primero de todo, destacó que aunque ya había estado entrenando muy intensamente por su cuenta, cuando conoció a Corenswet se encontró a un chico con una complexión naturalmente muy delgada, lo que seguramente se deba a su 1,93 de estatura. David pesaba por aquel entonces 200 libras, es decir, 90 kilos, y el objetivo estaba claro: empezar una fase de volumen que le permitiera ganar el máximo de masa muscular posible en 5 meses, que es el tiempo que cuenta Paolo que tenían hasta que comenzara el rodaje. Aquí, si mis cálculos no fallan, empezaron a trabajar juntos en septiembre, lo que me hace preguntarme por qué dejaron que Corenswet trabajara solo durante 3 meses desde que fue elegido si ya de por sí había que ir a contrarreloj. Durante esos 5 meses la metodología de trabajo estuvo casi siempre centrada en una rutina de push-pull-legs, es decir, un día entrenas ejercicios de empuje de torso que implican el pectoral, hombros y tríceps, otro ejercicios de tracción del torso también, que ahí estarías entrenando espalda y bíceps, y otro de piernas al completo. Una secuencia de 3 días a la que puedes elegir qué frecuencia darle. Una frecuencia que Paolo no termina de concretar en el artículo, pero que por lo que dice yo entiendo que entrenaron entre 5 y 6 días por semana. Por lo tanto, algo no muy lejano a una frecuencia 2 de entrenamiento. No ha inventado la rueda, porque esta es ahora mismo la rutina más habitual tanto de aficionados como profesionales del culturismo, pero es desde luego un acierto y totalmente lógico que haya sido el plan a seguir. Lo que también es muy lógico es que el plan de entrenamiento de Corenswet estuvo muy centrado en incluir ejercicios compuestos, multiarticulares, al principio de la sesión. Ejercicios como el press de banca, remos pesados o sentadillas. Todo esto llevando un control de las repeticiones y los pesos, tratando de mejorar cada semana, dice Paolo.
Ya me imagino a Coren Sweat con su libretita por el gimnasio. Luego, en los ejercicios más analíticos se buscaba ser lo más estricto posible. Esto es lo que funciona, dice Mass City. Muchos entrenadores en línea están buscando la próxima mejor cosa, pero no se trata de movimientos vistosos. Se trata de dominar el ejercicio y enfocarse en cosas como el rango de movimiento, dominar la fase negativa, estirarse y tratar de progresar en peso y repeticiones. Amén a esto, no puede estar mejor explicado. Quizás lo que ya es un poco más raro de la metodología de entrenamiento de Paolo es lo que cuenta al respecto de las superseries. Por ejemplo, dice que le gusta poner superseries de press de banca con cruces de polea, lo cual a mí me parece bastante contraproducente para lo que contaba él mismo de hacerse fuerte en los ejercicios básicos, porque le añades una fatiga innecesaria que te puede poner más difícil progresar. Luego, al parecer, también las pone para combinar ejercicios de press de hombro con elevaciones laterales, e incluso de tríceps con bíceps, que no sé cómo encajaría mucho con una push-pull legs. Las superseries deberían ser simplemente para personas que no tienen tiempo para entrenar bien, cosa que no pasaba con Coren Sweat, porque decía que hacían entrenamientos de 2 horas, y estas superseries lo suyo sería hacerlas siempre de músculos que no tengan nada que ver el uno con el otro, de forma que el primer ejercicio no deje al músculo fatigado de cara al segundo, y no deberían hacerse con ejercicios básicos ni mucho menos. Pero también quiero entender que quien redactó la entrevista no está muy metido en este mundo y no terminaba de entender bien a lo que se refería a Paolo, y quizás conectó ideas que no había que conectar, porque hay varias cosas raras de este estilo en el artículo. No sería la primera vez que pasa que un medio de este estilo se equivoca al dar este tipo de información. Pero fuera de eso, el método de entrenamiento que cuenta en esta entrevista suena bastante lógico, y como curiosidad dice que lo que más odia Coren Sweat son las zancadas, que cumple y las hace porque es un chico con el carácter y la personalidad de Superman y súper educado y amable, pero que no le gustan nada de nada. Ya verás cuando se ponga a hacer búlgaras. Sobre la dieta, dijo que durante estos meses David siguió un plan nutricional de 6.000 calorías. No concreta los macronutrientes, pero lo lógico sería pensar en un reparto alrededor del 50% de carbohidratos, 30 o 25 de proteína y 25 o 20 de grasas, que suele ser lo más habitual en estos casos. Lo que sí cuenta es que no estaban siempre juntos, porque David estaba en Los Ángeles y él no siempre podía estar por allí, pero que siempre que hacían videollamadas David estaba comiendo cereales, que al parecer son la kriptonita de este Superman, es decir, su debilidad. Por lo que entiendo que si dice esto es que no le puso una dieta concreta, sino un reparto de calorías y macronutrientes, y que el propio actor podía elegir él mismo los alimentos que cuadrasen con ello, dentro de unos límites lógicos, claro. Supongo que los cereales los combinaría con proteína en polvo y leche, que es algo muy común y muy sencillo de hacer también. Eso lo veo perfecto, aunque el número de calorías ya sí que lo veo muy excesivo. Habría que ver cuáles son las calorías de mantenimiento exactas de David, pero para su altura y peso seguramente valdría con unas 4.000 diarias ya para estar en superávit, por lo que 6.000 son una barbaridad si eres nati. Paolo explica que durante esta etapa de bulk de 5 meses lo llevó hasta las 240 libras, 108 kilos. Recordemos que había empezado en 90. Vamos a hacer cuentas. En los casos más extraordinarios y haciéndolo todo absolutamente perfecto, y hablando de sujetos tan altos como Coren Sweat, se podría llegar a ganar como muchísimo cifras cercanas al kilo de músculo al mes de media en tu primer año. Ahora entendamos que esto no es lineal y que los primeros meses del año ganas más que los últimos, pues digamos que 1,5 kilos por ser lo más favorable posible a Coren Sweat. Bien, pues la dieta que le puso Paolo a David lo subió a una media de 3,6 kilos al mes, es decir, que estaría ganando más de 2 kilos de grasa mensualmente, habiendo sido muy generosos con las cifras de ganancia de masa muscular, insisto. Según estos cálculos, y si se hubiera hecho todo por la vía natural, David se presentó a rodar por primera vez como Superman a finales de febrero en Noruega con 7,5 kilos más de músculo y más de 10 de grasa extra. Si queremos buscarle un porqué al hacer un volumen tan sucio, quizás sea que para llevar el traje puesto de Superman no tienes por qué llegar muy definido, y la suma de músculo más grasa hasta cierto punto te puede ayudar a llenarlo sin parecer una bola. Aunque Mass City explicó que después de llegar a ese peso, ha ido perdiendo buena parte de él para ponerse más en forma. Lo que entiendo de ahí es que comenzaron, a la par que con el rodaje, un proceso de definición, es decir, de déficit calórico y pérdida de grasa, que incluso puede estar acompañado con algo de ganancia de masa muscular, ya que no deja de ser un novato. Ahora, todo esto es si fuera natural. Si no fuera natural, nos encontraríamos a un David de 108 kilos relativamente definido,
definido. Por eso, lo suyo es buscar una foto de David en esa parte final del volumen para ver si de verdad vemos ahí a un tío que le sobran al menos 10 kilos de grasa, o si por el contrario vemos a un tío que ha sido capaz de meter cerca de 3 kilos de músculo al mes, lo cual solo sería posible con química. Y por suerte tenemos esa foto. No es la mejor del mundo para ver esto, pero Mad City subió a Instagram esta publicación de David justo después de que Gunn publicara aquella primera foto de él como Superman. Sí, aquella foto tan polémica que ninguno entendimos porque era una foto que no le hacía justicia al traje, pero en la que hoy nos atañe podemos confirmar, por el pelo más que nada, que esa foto es de la fase final del volumen. Durante los meses que transcurrieron desde que le eligieron hasta que empezó la producción, Corenswet se convirtió en un absoluto ermitaño. Parece como si se hubiera pasado todo ese tiempo encerrado en una cueva, entrenando y comiendo arroz con pollo. No fue hasta noviembre que le pudimos ver por primera vez en meses con este aspecto de hombre de las cavernas. Luego, ya justo antes de empezar a rodar, le cortaron el pelo y se lo tiñeron de negro, para que encajase con el papel, lógicamente. ¿Podríamos decir que a Corenswet le sobran aquí 10 kilos de grasa para estar en un porcentaje graso similar al que partía? Pues yo me atrevería a decir que sí, puede ser, perfectamente. Si nos fijamos en la sección media primero, es decir, la cintura, el abdomen, y en la definición muscular del conjunto del resto del cuerpo después, podemos ver que efectivamente no va ni mucho menos seco. Al haber colocado músculo, la grasa que ha ganado se ha acoplado de una forma más sutil que si hubiese ganado solo los 10 kilos de esta. Por lo tanto, descartando que al menos 10 de esos kilos que ha puesto de más son grasa, las cifras de músculo no suenan imposibles. Cifras aparte, solo viendo la imagen, ¿es esta cantidad de masa magra real posible de conseguir naturalmente desde junio que se puso a entrenar por su cuenta hasta principios del 24? Pues rotundamente sí. Existe un evidente desarrollo muscular por el que hay que felicitarle. Si lo ha hecho natural, desde luego ha logrado unos resultados que entran en el rango más óptimo. Pero no deja de ser una foto de después de entrenar cuando los músculos se ven más llenos y no lo veo para nada descabellado. Teniendo en cuenta el empeño que le ha puesto y lo centrado que ha estado en ello, y que la metodología de entrenamiento ha sido bastante eficiente, lo lógico era pensar que el resultado iba a estar en este rango. Y esto es un buen ejemplo de lo que se puede lograr en los primeros meses de entrenamiento, por lo que yo personalmente no tengo ninguna duda. David Corenswet debería ser, a todas luces, natural. Si queremos verlo como es ahora más definido, en abril se filtraron fotos suyas en México rodando un spot publicitario, y ahí se puede intuir que ya había bajado bastante de esos 108 kilos. No tenemos la cifra, pero seguramente ahí pueda estar alrededor de los 100. Si viéramos alguna escena de él sin camiseta en esta película, lo lógico sería pensar que veríamos una grabada más hacia el final del rodaje, a partir de estas fechas, que al inicio, precisamente por este proceso de definición que ha vivido mientras. Supongo que serían conscientes, él y su entrenador, de que primero rodarían en Noruega, y ahí no tenía por qué llegar definido, por motivos obvios, y así pudieron estirar el volumen hasta entonces. Paolo cuenta que desde que empezó el rodaje sí que David tuvo que reducir sus entrenamientos a 3-4 por semana por falta de tiempo. En cualquier caso, yo apuesto por creer que no veremos el torso desnudo de David en este proyecto, y tendremos que esperar a posteriores producciones de la franquicia. Siendo natural, le veremos progresar película tras película a lo largo de los años que caminó por el DCU hasta tener un físico cada vez mejor. Así que eventualmente quizás podamos ver algo mucho más loco y más cerca del Superman de los cómics, y será entonces cuando lo muestren en pantalla sin camiseta, que hay que recordar que se le va a comparar con esta mala bestia. Lo que tengo que dejar claro es que hay que felicitarlo por la fortaleza mental que ha tenido de coger este papel y no haber tomado la vía fácil.